¿Cómo están, amigos? Pues continuamos aquí en Integra Noticias y esta es la entrevista. Hay una entrevista que, vaya, que teníamos ya tiempo de estarla planeando y tratando de coincidir, pero bueno, mi buen amigo Pepe Urbina, alias el Pepe Tiburón, o mejor conocido en estos lugares como el poeta de las profundidades. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto. La verdad es que, siendo justos, tendría que haberte dado prioridad absoluta a ti desde un principio. De esos tiempos que participaba contigo en el programa. Sí, en aquellos... Cuando mis ¿Qué problemas año era? Mira, el sargazo, el pez león eran nuestros problemas. Sí. Empezaba el sargazo, o sea, ni siquiera era así como que todavía... Sí. Bueno, no, ya habían llegado ya unas oleadas fuertes. Se empezaba a identificar como un problema. Sí. Había sido como que algo que era distintivo, porque está llegando tanto sargazo, pero Atípico, en esa época así sí. como, Y de repente ya empezó, esto es un problema, ¿qué está pasando? La gente no entendía nada y nos conocimos en la playa, yo saliendo a bucear y tú estabas tomando video del sargazo. Ajá. Con dron. Con un dron. Era mi primer dron ese. Creo que fue el primer dron que yo vi también en persona. No sabía que existían, pero creo que fue el primero que vi así en persona. Y después empezamos a hablar del tiburón ballena, nos envolvimos un poco con los tiburones y de repente terminé en tu programa hablando de fútbol y de... El programa de Mientras Tanto. Mientras tanto. Hace ya 10 años. Es increíble. 10 años. Sí, porque no estaba Integra Noticias todavía y en Integra tenemos ya 8 años, más de 8 años. O sea, hace unos 10 años más o menos. Mira, Wow. Me tardé en venir, perdón, lo siento mucho. Oye, no te haces nada. Salvo 2, 3 canitas, pero yo ni canas tengo. No, tú sí te ves igual. No, en ese tiempo tenía un poco más de cabello. No, yo creo que ya te veías de esta edad a ese Sí, tiempo. más o menos. O sea, ya, No es que te hayas conservado bien, es que ya desde entonces... Ya te veías viejo. Sí. Pepe, vaya, hay muchísimo que platicar, pero la verdad es que pues, se nos puede ir varias tazas de café en ponernos al día. Nos seguimos mutuamente ahí en las redes sociales y hace ya pues algunos, que será meses, años, fuertemente metido ahora en otra lucha y es con el tema del Tren Maya, una lucha que le he venido dando seguimiento. He estado ahí viendo lo que publicas, viendo lo que dices, los grupos en los que se da a conocer y todo esto, y la verdad es que una lucha titánica y que la verdad mis respetos para ti y toda esta gente que, por cierto, me llamaste la atención por haber dicho sálvame del tren, y es sélvame del tren. Tienes toda la razón. Sí, no pudimos conseguir ahí cuando fue Xóchitl Gálvez, que estaba también todo este grupo, pero cuéntanos, no sé ni por dónde empezar porque la historia ya la sabemos. ¿En qué vamos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cosas? Mira, antes que nada quiero aclarar para todo el mundo, porque esto se ha convertido en un ataque, en la percepción de un ataque hacia un sistema político, hacia una figura política, y está muy lejos de eso. Como decíamos hace un momento que estábamos preocupados por el sargazo, pues también estábamos preocupados por el pez león, estábamos preocupados por las aguas negras, estábamos preocupados por la conservación de los tiburones, por proteger el manglar. Siempre hubo mucha gente que estaba envuelta en la protección de nuestro hogar. Es casi egoísta, estamos protegiendo nuestro hogar, ¿no? Y por supuesto estamos muchas veces asesorados y motivados por profesionales, gente que sabe de lo que está hablando y que nos dice esto va a pasar, esto puede ser así, ¿no? No es solamente una defensa moral de que nos gustan los arbolitos o nos gustan los tiburones, ¿no? Entendemos las consecuencias. Y fue natural, ¿no? Así como nos organizamos para defender Tajamar, o bueno, más bien, para defender la destrucción del manglar en Tajamar o del Dragon Mart, de repente cuando se mueve el tramo a la selva, para la gente que comprende la selva, porque esto es importante, la mayor parte de la gente no comprende la importancia de la selva, dijimos, esto es una locura. En cierta forma, para nosotros era como si
dijeran, ¿saben qué? En la carretera estorba, vamos a ponerlo por la playa, ahí no tenemos que tirar árboles, vamos a unir bien rápido Cancún con Tulum, van a tener una vista paradisíaca. La gente inmediatamente se hubiera quejado porque comprendemos la selva y la aman, es precioso. Moverlo a la selva, perdón, a la playa, moverlo a la selva, para nosotros es lo mismo. Es un lugar paradisíaco, no es un lugar inhóspito, como dice la señora gobernadora, que claramente no entiende nada de lo que es la selva. Es un lugar lleno de vida y de la cual dependemos absolutamente todos los seres vivientes de Quintana Roo. La fauna que está allí, la vegetación y nosotros. Y creíamos que era una situación de ignorancia. Sinceramente pensamos, esta gente en la oficina no comprende. Entonces nos volcamos a dar información para que lo comprendan. Ajá. Fue casi ingenuo de nuestra parte, porque en ningún momento era un ataque, era quiero que triunfes con tu proyecto, no cometas un error. Esto funciona así, el karst es así, no son acahuales, son árboles, hay vida que... Siempre estuvimos con una alternativa para que el proyecto triunfara. Y conforme fue avanzando esta defensa, se nos fue identificando de una forma equivocada como enemigos de una figura política. Ajá. Y se nos fue condenando. Por eso nos hicimos más mediáticos que cuando defendíamos el manglar de un hotel, cuando defendíamos el arrecife de Xcaret, cuando defendíamos que no pusieran los tanques de turbodiesel en Cálica. No Ajá. nos pelaba nadie, pero ahí estábamos. Hasta este momento que de repente en Televisión Nacional se alzó la voz y nos dijeron traidores, nos dijeron pseudoambientalistas, nos descalificaron sin hacerle caso a los argumentos que presentábamos. Y con el peligro que esto representa, la verdad. ¿Sabes? Decir en Televisión Nacional, señalar a unas personas en Televisión Nacional, así bajo, o sea, y la máxima figura, o sea, el presidente de la República. Un líder de masas, ¿no? Exactamente. Sí, y sentimos esa ola de odio y desprecio. A mí en realidad me motiva porque me doy cuenta que es precisamente por eso que tenemos que redoblar esfuerzos, porque si no, esa va a ser la forma de tomar decisiones. Cada vez que alguien me escribe un mensaje de odio que no está respaldado por argumentos, que simplemente es odio, me digo, es que precisamente por eso te tengo que mostrar qué es lo que está mal, porque estás equivocado. Y no sé si tu audiencia sabe, se los comento, fue mi amparo el primero en detener el tren en el tramo 5. Sí, claro. Yo firmé peticiones, como hacíamos siempre, ¿no? Que claro. Entonces, la idea del amparo fue una más de las tantas cosas que estábamos haciendo, ¿no? Pláticas, convocatorias. Y créeme que no tenía yo mucha fe al respecto, sobre todo porque lo presentas en el juzgado de Cancún y de repente me dicen, no, se va hasta Yucatán. Y dije, esto es una estrategia para... Porque no. Y prácticamente me olvidé de ello. Y un día me habla la abogada y me dice, nos dieron suspensión provisional. Y fue un pequeño logro. Increíble. Claro, pero porque sabíamos que teníamos razón. O sea, la ciencia y la ley estaban de nuestra parte. ¿Cuál era esto? Están cortando árboles y no tienen ni cambio de uso de suelo ni la manifestación de impacto ambiental. La ley es clara, ¿no? Entonces, finalmente se detiene y la idea era, pues... ¿Realmente se detiene? En ese momento sí se detiene en el tramo 5 sur. ¿Por qué lo dividieron así? Es ilógico todavía. Todo el proyecto, los 7 tramos, siempre tuvieron que ser catalogados como un solo proyecto y la manifestación de impacto ambiental tiene que ser de un solo proyecto. Claro. Lo dividieron de esta forma. Si no, tendrías que sacar todas las Claro, pero fue precisamente el plan con maña, porque claro. Entonces sacan esto y tienen un problema en este segmento y mientras lidian con esto pueden continuar con el otro. Claro. Entonces dividen los problemas y además dividen a la defensa. La gente se separó a defender sus tramos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se detuvo y nos volcamos a informar. Fuimos convocados, no sé si te acuerdas, el señor presidente dice que quería llevar a los especialistas para explicarles qué es lo que es, porque estábamos equivocados. Y dije, perfecto, porque a mí verdaderamente sigo esperando que un funcionario público se pare conmigo en el tramo 5 y me explique por qué estoy equivocado. Porque en ese momento mi vida sería mucho más sencilla. Pero no ha habido ningún funcionario, ni Diego Prieto, que me lo prometió, ni Mara Lezama, que me lo prometió, ni gente de Fonatur, ni gente de Presidencia.
Nunca se presentaron a explicarnos por qué estamos equivocados, porque no lo estamos. Okay. Luchan nuestros argumentos con consignas, con eslogans. Así se sostiene esto, ¿no? Y bueno, nos convocan, se juntan 10 especialistas, dentro de los cuales fui seleccionado. Fuimos a la Ciudad de México y estando ya es cuando nos rechazan, nos cierra la puerta. Y esto está registrado en prensa y está registrado en Gobernación. Yo tengo los mensajes con Jesús Ramírez, donde nos daban instrucciones por qué puerta íbamos a entrar. Era un hecho. Nos cancelaron la visita y en ese momento nos hacemos famosos mediáticamente porque para la prensa se le hizo curioso que habían dejado a los especialistas afuera, ¿no? Más allá de toda la difusión por Eugenio Derbez y Arturo Islas, gente que se suma a la defensa. No fueron ni los fundadores ni los que dirigían, gente que dijo, pues escuchen a los especialistas. Se convierte en un circo entre estos ataques, entre muchos de ellos. Casualmente yo estaba en la Ciudad de México en una conferencia y mientras estaba sentado recibo un mensaje que dice, mira lo que dice el presidente de la mañanera, era simultáneo, y estaba diciendo que estaban buscando al precursor de los amparos porque al parecer tenía direcciones en España y que vivía en Estados Unidos y que no lo podían encontrar y entonces Fonatur no podía darle seguimiento a una ridiculez enorme. Entonces lo estábamos buscando, a ver dónde está ese traidor. Y me dio muchísimo coraje. Dije, ¿cómo puede ser si estuve en la puerta del Palacio Nacional golpeando para que me dejaran pasar y no quisieron hablar conmigo? Entonces ahí mismo pasé otra vez a hablar en esta conferencia y alcé la mano y dije, ¿me está buscando, señor presidente? Aquí estoy. Siempre hemos querido hablar. Dígame dónde, vamos. Por supuesto no recibimos ninguna respuesta, pero esa ha sido la dinámica. Nos atacan, pero nunca acuden al llamado de los verdaderos ambientalistas. Los pseudoambientalistas son los que permitieron que se autorizara una manifestación de impacto ambiental donde no se reconocen los... Fast track. ¿Cuándo se había hecho una manifestación de impacto ambiental así tan rápido? Probablemente muchas veces, pero porque así funciona estos proyectos ecocidas. Pero que yo recuerde por parte tan descarada del gobierno diciendo que están protegiendo el medio ambiente y no reconocían que hay jaguares, que estaban cortando árboles, que estaban impactando los cenotes. O sea, algo tan ilógico como el hecho de que estaban derribando árboles y que decían, no, los estamos trasplantando. ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, ¿a dónde te vas a llevar todos esos árboles? O sea, todas las declaraciones que iban haciendo, porque ¿te acuerdas tú cuando dónde están los permisos? Luego se los mostramos. ¿Cómo que los tienes que mostrar desde antes? Y resultó que no los tenían. No comprenden, la gente no entiende, son acahuales, no saben distinguir. Palabras textuales del señor presidente, no saben distinguir. Ahí están los acahuales pudriéndose al costado del camino. Selva originaria, selva importantísima para el país. Y otra de las consignas es, tenemos mucha selva. No es verdad que tenemos mucha selva. El proyecto del tren solamente le quita el 1% a la selva de Quintana Roo. Sí, pero ya hemos perdido el 90% de la selva del país. 1% más es un montón. Sí. Tenemos que tomar decisiones para corregir los errores del pasado y proteger el futuro. No al revés, no podemos extender el daño que ya hicimos. Este tren es un viaje al pasado, es ir exactamente en la misma dirección que destruyó Cancún, que destruyó Playa del Carmen. Playa del Carmen no es el paraíso que los que llegamos a vivir aquí hace 20, 30 años conocimos. Sigue siendo precioso, porque así de majestuosa es la costa de Quintana Roo, claro, pero no es lo que debería de ser. Ya se le dio en la madre a la duna costera, ya se le dio en la madre a muchísimos proyectos que no debería de haberse tocado. Simplemente vemos que ya incluso se entró hasta el término donde está Izcacel-Izcacelito, o sea, todo esto que un día se defendió, que hubo manifestaciones y que la gente defendió, hoy en día ya. ¿Te acuerdas cuando nos manifestábamos para evitar el muelle de ultramar? Exacto. El muelle de ultramar es símbolo del fin de la playa como era de Playa del Carmen. Así es. Los especialistas lo advirtieron y tenían razón. Ve todo lo que se ha comido, ve todo cuando se rellenó y ahorita donde quedó toda esa millonaria inversión de relleno. Eso es otra cosa. En realidad, Cancún, Playa del Carmen, ya murieron.
¿no? Le pusimos una prótesis, tuvimos que sacar arena del fondo del mar para reemplazar lo que habíamos destruido. O sea, ya teníamos la prueba irrefutable que lo que estábamos haciendo estaba mal. Claro. Y en lugar de aprender y modificarlo, no, vamos a seguir haciéndolo. ¿No? No, y no es viable ni moralmente, ni legalmente, ni financieramente, que es lo peor de todo. O sea, financieramente tampoco es una buena idea destruir los recursos naturales. No vivimos de habitaciones, no vivimos de cruceros. Vivimos de los recursos naturales que los turistas vienen a ver. Entonces le tienes que dar prioridad a los recursos naturales y los turistas vendrán. Oye, el presidente acaba de admitir que no se va a poder terminar ahora para febrero. Otra de las cosas que se advirtieron y que tienen que terminar reconociendo. Absolutamente todas las advertencias que hicieron los especialistas de muchos ámbitos, los académicos más importantes del país lo advirtieron, los especialistas de la zona, buzos de cueva, doctores en karst. ¿Puedes creer que existe alguien que tiene un doctorado en el suelo kárstico, que da clases en Estados Unidos, un mexicano, un buzo de cuevas, que al solo me dijo, esto es ridículo, por favor no lo hagan así? Todas estas advertencias eventualmente se convirtieron en consecuencias y tuvo que salir el gobierno con alguna mafufada para justificarlas y demás. No, vamos a poner... Antes no iban a pasar sobre cenotes, antes no había karst, antes el tren iba a pasar a ras del suelo y iba a ser más barato. Cuando les advertimos que no podía ser así, nos dijeron que estábamos mintiendo y está la señorita Vilchis diciendo el tren no pasa sobre cenotes, falso, con esta voz tan particular que tiene, ¿no? 5 minutos después, o como se dice por ahí, 3 doritos después, vamos a poner columnas, vamos a poner pilotes para proteger a los cenotes. Perdóname, tus pilotes son para proteger tu tren. Al cenote no lo protege de ninguna forma. Al contrario. No, no tenemos ni idea de Están derribando las cúpulas, están destruyendo los cenotes. Acabo de estar por cenotes que juraban que iban a proteger, incluyendo Dama Blanca, que se convirtió en algo tan distintivo. Están completamente destruidos. Su servicio ecosistémico está destruido. Que exista el agujero, como creen que es lo importante, como el señor Diego Prieto cree que eso es lo importante, que existe el agujero. Ahí está intacto. No, señor Diego Prieto. No tiene vegetación, está rodeado de pilotes, va a tener, porque todavía no se la ponen, va a tener el trave por encima. El servicio ecosistémico de este cenote está muerto. Y eso es lo grave. Y fuimos y dijimos que los pilotes iban a contaminar el acuífero, nos dijeron que no, y fuimos a bucear, y ahí tenemos las imágenes de cómo se está corroyendo ya el pilote bajo el agua. Fuimos a otro cenote a advertir que es un lugar precioso. Yo sé que hablo mucho y tengo mucha información, pero me he empapado literalmente de selva y del agua. Y además de que aquí estamos presentando las imágenes. De la información. Pero cuando mueven de la carretera a la selva, 7 kilómetros promedio hacia la selva, trazan una línea, alguien en una oficina, sin importar lo que había. Sí, ahí está. Entonces, si verdaderamente les hubiera preocupado el medio ambiente y la arqueología, no la cultura, pues entonces la línea hubiera sido mucho más cuidadosa con muchos cenotes y con muchos vestigios arqueológicos, incluyendo Pamul II, 8 balas, manitas. La línea iba recta, directa a pasar sobre estos lugares. Entonces, de repente aparece el INAH, el señor Diego Prieto, descubrimos un lugar que va... Y salieron los arqueólogos que lo habían registrado en el 2016, en el 2017, y decir, descubrimos que Imos hábil. Esto está registrado desde entonces. Estos son los nombres de los arqueólogos. Ustedes tenían la información. Si verdaderamente les importaban los vestigios arqueológicos, no hubiera permitido que pasara por ahí el tren. Entonces, lo que tuvieron que hacer, cuando fueron puestos en evidencia, fue desviar el tren. Pero para desviar el tren, no puedes tú hacer una curva para esquivar como si fuese un tope. Tienes que desviarlo kilómetros antes para poco a poco que se vaya abriendo. Bueno, en una de estas desviaciones se encontraron con otro cenote enorme, precioso. Lo bautizamos Oppenheimer, por lo terrible, ¿no? Es uno de los lugares más bonitos en los que yo he estado en mi vida. Es espectacular la cantidad de espeleotemas, el agua, las bóvedas.
Por supuesto, hogar de especies protegidas por la NOM 059, por la Semarnat, porque son endémicas, están en peligro de extinción, como la dama blanca y la águila ciega. Les advertimos, esta desviación va a pasar ahora por aquí. Vamos a recapacitar, vamos a ver qué hacemos. El domingo en la noche entré a rapel, por donde antes había selva, ya están los agujeros donde van a ir las columnas, y entré a rapel a la cueva. Descendí y caí en el agua. La que antes era agua cristalina, ahora ya tiene los agujeros de las columnas y está a punto de ser destruida. ¿Lo tienes registrado? Te voy a compartir las imágenes. Okay. Es sumamente triste ver cómo las advertencias se convirtieron en consecuencias, no porque no nos supimos comunicar, no porque era difícil de creer, simplemente porque en realidad nunca les importó. Nunca les importaron ni los jaguares, ni los árboles, ni el agua. Creímos, esto pasó varias veces en la defensa, que íbamos por el trazo cuando todavía había árboles y explorábamos lugares nuevos, es la verdad, porque es difícil explorar la selva. Y de repente llegábamos a un cenote y dijimos, este cenote va a detener el tren, no es posible que alguien quiera destruir esto. Y lo poníamos con evidencia y hasta lo festejábamos diciendo, ya estuvo. No les importa. Cuando demostramos que se iba a impactar el agua y cuando explicamos lo que es el estrés hídrico, de cómo estamos siguiendo una receta hacia una desertificación, yo hablé de esto en el Senado. Nada. No les importa. La primera vez que fui al Senado, cuando nos cerraron la puerta del Palacio Nacional, nos encontramos en la Ciudad de México, ¿y ahora qué hacemos? Estaba con Roberto Rojo, que es gran amigo desde antes y ahora se ha convertido en mi hermano, es un aliado de información sobre todo. Roberto votó por Andrés Manuel. Roberto creyó en él. Roberto puso sus conocimientos al servicio de un personaje que le inspiró fe, que le dio esperanza de que las cosas iban a cambiar. Él nunca fue enemigo de esto. Y estuvimos allá y no sabíamos qué hacer y nos invitaron al Senado. Lo obligué a Roberto que se quedara conmigo porque se tenía que regresar, porque íbamos por un día nada más. Y fuimos al Senado y ahí recuerdo cómo inmediatamente los senadores, gente de oposición, se acercaba a hablar con nosotros. Yo sé que hay mucha gente que lo hace con un interés genuino del medio ambiente y demás, y también sé que hay gente que nos utiliza para atacar. Lo comprendo, ¿no? O sea, no somos tan ingenuos, lo comprendo. Sí, claro. En general, la gente que está en contra del gobierno o que está a favor del medio ambiente, les agradezco el apoyo, pero no es la gente con la que quiero hablar. La gente con la que yo quiero hablar es precisamente con los que no piensan como yo. Y me puse a perseguir a la gente de Morena, a la gente del Partido Verde, a perseguirlos, adentro de la Cámara de Senadores. ¿Sabes cuántos hablaron conmigo? ¿Cuántos? Ninguno. Así de plano. Ninguno. Era chistoso. Empecé a carcajearme de ver cómo se iban. O sea, me aproximaba y era como si tuviese lepra, como si el conocimiento fuese una infección. Okay. Ni siquiera para detenerse y decirme, Pepe, estás equivocado por esto, pero te lo voy a demostrar. Hombre, imagínate que bonito hubiera sido que esta chica, ¿cómo se llama? Citlali, en lugar de pintarme dedo, se detuviera y me dijera, no, mira, es que vamos a hacer esto, esto y esto. Nada de eso. El único que lo agarré desprevenido, sentado en su curul, fue al señor Monreal, que me estrechó la mano, lo agarré y le dije, necesito hablar con usted, no me importan los medios, no me importa nada, privado, necesito explicarle qué es lo que va a pasar. Y me dijo, ok, ahora no puedo, el viernes. No sé el viernes de qué año, porque sigo esperando. Todavía no llega. Sí. Es muy, muy triste. La señora Mara Lezama, fui a su evento de agenda medioambiental cuando estaba en campaña. Por supuesto no me invitaron, fui, ¿no? Y llegamos y me encontré con gente que conozco de la defensa medioambiental, ¿no? Buzos, biólogos que estaban allí, que al parecer en campaña les habían encargado que diseñaran proyectos para poner en práctica y demás, ¿no? Entonces fueron utilizados para estar en esta presentación porque el proyecto fue tremendamente proselitista. Había una persona con un altavoz gritando, aquí está nuestra gobernadora, ¿no? Y era así. Pero la verdad es que mientras iba avanzando la presentación, Mara Lezama hablaba y hablaba al público desde arriba de su escenario,
Y yo tenía una lista de preguntas y las iba contestando. Sí iba hablando del drenaje, sí iba hablando de la deforestación, sí iba hablando de diferentes cosas. Y pues muy bien, muy bien. Pero cuando me di cuenta que iba a terminar, no había mencionado ni una sola vez al Tren Maya. Dije, ¿cómo puede ser que estén hablando de agenda medioambiental y no se refieran al proyecto más importante del mundo, ¿no? Proyecto más importante de Quintana Roo? Y entonces fue un momento catártico y un antes y un después de cómo yo iba a enfrentar yo esta defensa. Volteé a ver a Roberto, le di mi teléfono, le dije, si me arrestan, por favor, vayan a sacarme. Y me puse de pie. Todavía la gente estaba en silencio mientras ella hablaba y me puse a aplaudir, ¿no? Y avancé hacia el escenario aplaudiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! La gente empezó a voltear a ver, ¿y digo, qué le pasa? Y cuando llegué al escenario le dije, bravo, yo quiero votar por usted, pero necesito que se exprese sobre el Tren Maya. Y se armó un revoltijo terrible. Inmediatamente me volví rodeado de prensa, de guaruras. La señora Mara Lezama miraba desde arriba con la cara desencajada, como diciendo, ¿cómo te atreves a interrumpirme? Se rodeó obviamente de su gente y se empezó a hacer un ruido. El señor con el altavoz empezó a gritar, un aplauso para nuestra futura gobernadora, queriendo opacar mi voz. Entonces yo alcé la voz y le empecé a decir, usted no puede hablar del medio ambiente, usted no puede hablar del agua, usted no puede, si no se expresa, si no nos dice qué es lo que opina, qué es lo que va a hacer. Y eventualmente se dio cuenta que no me iba a callar. Entonces me dijo, déjame terminar el evento y hablamos. Yo dije, bueno, me voy a parar ahí al lado de la escalera porque es lo único lugar que te voy a bajar, ahí la espero. Y ahí me paré al lado de la escalera con el guarura y más gente que me trataban de hablar y demás. Y eventualmente, después de que terminaron con la sesión de fotos, baja la señora Mara Lezama y lo primero que me dice es, ¿cómo te atreves a gritarle a una mujer? Pero me quedé así. Perdón, me estaba dirigiendo a la candidata a la gobernatura. Y alcé la voz porque si no usted no me escuchaba y lo que necesitamos es que nos escuchen. Como que no le salió la estrategia, ¿no? De la violencia de género. Porque en un momento nunca he insultado a nadie incluso, ¿no? Entonces estaba un poco ruda al principio. Yo creo que ella pensó que yo venía a atacar su a lo mejor pensaba campaña. Que venías por medio de alguien más, sí, de sus adversarios. Y no demás, era para nada esa mi intención. Y intenté entrar en contacto con diferentes personas. Incluso hablamos telefónicamente con la candidata del PAN, creo, del PRI, ya no me acuerdo, ¿no? Pero la única forma que pude contactarme con Mara era esta, ¿no? Entonces se sienta ahí en las escaleras y empezamos a platicar y ella me dijo, yo no puedo hacer nada para detener el tren. Pero le dije, no te preocupes, el tren lo detenemos nosotros. Así de ingenuo era yo. El tren lo detenemos nosotros. Lo que yo necesito es que usted me garantice que todo el cuerpo selvático alrededor de esta cicatriz se va a mantener sano, para que la cicatriz también, para que la herida también sane y se convierta en una cicatriz. ¿No? Nos va a tardar muchos años en que los árboles vuelvan a crecer, en que se restaure, pero necesito que usted me garantice eso, ¿no? Y me dijo, sí, puede ser, muy bien, vamos a ver qué se puede hacer. Y en ese momento ella me prometió que iba a venir al tramo 5 con nosotros. Se acercó, el que ahora es el subsecretario de Medio Ambiente o algo así, un tipo muy amable, muy diplomático, muy enseñado a ser así, Óscar Révora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto, vamos a coordinarlo. Lo vi muy motivado. Y él vino conmigo, me llamó mucho la atención porque cumplió su palabra. Me dijo, te voy a llamar. Y fuimos al fin de semana siguiente, fui con él al tramo 5, donde todavía estaba la maquinaria detenida, donde habían tirado árboles, y le mostré, estos son los árboles que han tirado. Mira, estos son chicos zapotes, estos son álamos, esto es así. Pero sobre todo ve el suelo. Y mientras íbamos caminando veíamos qué tan poroso las cavidades. Todavía se mantenía que el tren iba a ir a ras del suelo en ese momento. Es imposible, esto se va a caer. Ve este cenote y lo metí en diferentes cavidades y le expliqué. Nos metimos en un cenote con vestigios arqueológicos, que ya no existe, por cierto. Y él estuvo en ese momento de acuerdo con nosotros. Es un tipo que tiene una carrera ambientalista, estuvo de acuerdo con nosotros. Nos sentamos a tomar un café y estuvimos platicando y demás. Y Mara va a venir después de las elecciones. Ok, perfecto. Pasaron las elecciones. Ganó. Tiene unos eventos para que después va a ir. Ok, esperamos. Para todo esto,
yo me comprometí a no ser público ni lo que había sucedido en este evento, ni las imágenes que se habían tomado de esta interrupción mía. El evento mediáticamente fue muerto, lo maté. No salió verdaderamente en prensa, creo que sacaron 2 fotografías de ella hablando, pero nadie mencionó de mi incursión en los medios de lo que había pasado. Y yo mantuve mi palabra, no pusimos nada en redes sociales porque no quería yo que se creyera que esa era nuestra intención, no era mi intención, ¿no? Entonces mantuve mi palabra de eso y me quedé esperando a que ellos cumplieran la suya. ¿Crees que se acerque? No, al contrario, conforme pasó el tiempo, demostró que en realidad no es una gobernadora, es una edecán. Es una edecán al servicio del señor presidente. Lamentablemente los quintanarroenses quisieron cambiar, quisieron votar por algo con esperanza y en lugar de tener un funcionario público a su servicio, tenemos a una señora que se dedica a promover la santa palabra de su amo y señor, y eso nos hace un daño terrible, porque los especialistas que están aquí son los que ellas deberían de escuchar y llevar nuestra voz hacia el presidente, no hacer eco de los insultos y las descalificaciones y dejar que destruyan los recursos naturales del Estado que ella juró proteger, ¿no? Defender. Ahorita, ¿cuál es la situación del tramo 5 ya que se habló de que no va a estar listo ahora para febrero? ¿Cómo está ahorita? El tramo 5 ya el daño es irreversible. O sea, se tiene que extinguir la humanidad para que la selva cicatrice allí. La han perforado con millares de pilotes. Estos pilotes, la gente luego cree que para que un pilote haga daño en el agua tiene que entrar directamente en el agua, ¿no? Pero en realidad, si tú haces un pozo en cualquier parte de Quintana Roo, de la Riviera Maya, la piedra está húmeda después de todo. El agua empapa esta piedra, es sumamente porosa. Entonces, sin importar donde tú tires un poco de aceite, se va a filtrar y va a impactar el acuífero. Entonces, es muy dramático cuando vemos cómo el pilote entra al agua, pero aunque entre la piedra, ya está impactado el acuífero, ¿no? Esta brecha, que no es de 20 metros o 7 metros, se llegó a mencionar en el momento, porque pues son las vías, el uso de suelo que había, ¿no? En muchas partes se llega a alcanzar a los 90, 100 metros de ancho, solamente del tramo. Tremendo. Es enorme. Nosotros hicimos un cálculo, hicimos un par de muestreos de cuántos árboles había por hectárea. Entonces, calculando cierta vegetación, no sin contar hongos y lianas y diferentes tipos de vegetación, calculando lo que podría ser algo considerado como árbol por altura y grosor, calculamos alrededor de 8.000 árboles por hectárea. Cuando hacemos el cálculo de estos 90, 60 metros de ancho por los 125 kilómetros que separan el tren desde el aeropuerto de Cancún hasta Tulum, nos da alrededor de 8 millones de árboles solamente del tramo 5, solamente del sector que destruyeron allí. Pero además de eso, han tenido que construir caminos perpendiculares que unan la carretera con el tramo. Ahí van más árboles. Además de eso, han tenido que devastar áreas enormes de selva para que los camiones puedan maniobrar, para maquilar los traves, para guardar el material, el balasto. Si tú haces un vuelo por allí, no puedes creer la devastación que hay en esta zona de la selva. Y además de eso, necesitaban una cantidad enorme de SASCAF. Sí. Para poder rellenar lo que era el suelo selvático, que es completamente irregular, para que esté plano, por donde iba a pasar los camiones para la construcción y por donde luego pasarían las vías del tren, ¿no? Entonces, para obtener el SASCAF, lo que tienen que hacer es derribar árboles y dinamitar, taladrar la piedra y convertirla en polvo. ¿Sabes qué empresa ha cometido un ecocidio terrible en México haciendo eso? Cálica. ¿No? La condenadísima Cálica, con la cual nos enfrentamos los ambientalistas desde hace décadas, ¿no? Con las herramientas que tienen vecinos, amas de casas. Yo me pregunto dónde estaban los funcionarios de Semarnat, los funcionarios de gobierno en ese momento, ¿no? Cuando Cálica se dieron los permisos. Porque luego me dicen, ¿dónde estabas cuando le dieron el permiso a Cálica? Pues en la secundaria, claro. Pero en cuanto me enteré que estaba pasando, traté de hacer algo al respecto, ¿no? Simultáneamente, muchos de los gobernantes que nos atacan hoy ya estaban envueltos en política, podrían haber hecho algo ellos.
Pero el tren, la construcción del tren, lo único que hizo fue multiplicar caliquitas por toda la costa. Por Oye, todos lados. va o sea, acabamos de ir a Chetumal y va por los humedales, pasa por los humedales. No. Esa zona que es la biosfera, que no se iba a tocar, que no se debería de tocar y que el pulmón de Quintana Roo. Es ya pasa el terrible tren. ver cómo los humedales han sido primero rellenados con rocas más grandes y después con el polvo que proviene de la misma selva para que puedan pasar por encima los camiones. No les importa. No tienen ningún interés en escuchar los datos, decirles, ¿sabes qué? Es que ya tu daño se ha expandido mucho más de lo que criticas de Cálica. Estoy de acuerdo. Si tú odias Cálica, si lo quieres detener, eres mi aliado automáticamente, ¿no? Si quieres que Xcaret repare todos los daños que provocaron con esta estructura que se metieron en el arrecife, eres mi aliado. Ajá. Si quieres que los hoteles dejen de destruir manglar, eres mi aliado. Pero si eres mi aliado en eso, también tendrías que ser mi aliado en lo que está pasando en la selva con este proyecto. Y no es en contra de las virtudes de un tren. Las virtudes de un tren no están en discusión. Está en discusión dónde y cómo lo están poniendo. E incluso si tú apoyas al tren, tienes que reconocer que te mintieron para imponerlo. A ti también te mintieron. Porque a ti te dijeron que el tren iba a estar en Cancún, que el tren iba a unir la ciudad de Mérida con la ciudad de Cancún. Ahí están los renders, ahí están las presentaciones que hizo el mismo proyecto. El tren salía de Cancún y venía por la carretera, una carretera muy amplia, donde había pasos de fauna y pasos peatonales. Eso era invertir en el sureste. Toda esa lana, eso era crear fuentes de empleo. ¿No? Cuando yo tengo discusiones con la gente que nos encontramos en el tramo, con ingenieros y demás, le digo, es que yo quería que tú tuvieras más trabajo, porque ahorita van a terminar de destruir la selva y tú ya hasta luego, muchas gracias. Pero si tenían que reformar toda la carretera, tenías un montón de trabajo. ¿No? Yo sí quería que tuvieses trabajo verdaderamente útil. No es contra el tren, es en defensa de la selva. Son cosas diferentes. Oye, no van a terminar... Y si lo terminan, sería un suicidio subirse a eso porque no va a dar tiempo ni de que seque el cemento. Pero ya sabíamos eso. Ya lo sabíamos desde hace años. O sea, ¿el tren va a correr por ahí o no va a correr por ahí? Sí, sí va a correr. Sí va a correr. A este punto, nosotros tenemos pocas victorias. Sí hemos logrado que el tren se desviara en vestigios arqueológicos, se desviara en algunos cenotes. Sí los hemos expuesto, sus mentiras, y los hemos obligado a que modifiquen la bestialidad que se estaba montando, pero no lo suficiente, claro, ¿no? Entonces, ahora tenemos que esperar que se proteja la selva que une la carretera con el trazo del tren, porque ya está a la venta. La única forma de reconocer el valor de la selva de esta gente es ponerla a la venta. Entonces tú ya ves que está loteada, que están sacando condominios por todas partes. Y yo entiendo que tenemos que desarrollarnos, pero tenemos que hacerlo con... Un poquito más de sapiencia, ¿no? Por supuesto, la prioridad es, quiero que mis hijos puedan seguir viviendo aquí, quiero que esto siga siendo bonito, no quiero que siga siendo sanos, quiero que sigan teniendo agua potable. Entonces, si me respetas esto, puedes hacer esto. Y no es lo que sucede. Y ahora que hay tantos caminos desde la carretera dentro de la selva, la tendencia natural es que la explosión demográfica se extienda más adentro de la selva. Entonces, lo que estamos desesperados es que vean que si teníamos razón en todas las advertencias que hicimos antes, ahora nos tienen que escuchar y eso se tiene que convertir en una verdadera área protegida. Porque ahora están sacando todo el día folletos diciendo, sacamos 20 áreas protegidas más. En México, cuando tú y yo nos conocimos, había menos áreas naturales protegidas, es verdad. Y se les dedicaba entre 26 y 29 pesos por hectárea por año. Una locura, una estupidez monumental, un país tan megadiverso, con una importancia ecológica tan importante como México, 29 pesos por hectárea al área natural protegida. Cuando montamos lo del tiburón, siempre teníamos que juntar de nuestros bolsillos para poner gasolina para que el barco de la CONAM pudiera ir a proteger el área. Les faltaba lana, nos faltaba recursos para proteger esto. ¿Sabes
¿Cuánto dinero se le da por hectárea hoy a las áreas naturales protegidas? ¿Cuánto? Entre 6 y 8 pesos por año. ¿Y eso de qué sirve? Absolutamente de nada. Las escuelas de guardaparques han cerrado. Contratan guardaparques que no son más que levantacadenas, ¿no? Que son más que la gente que vivía, los secretarios allí, que con muy buen corazón, si quieres, pero no tienen la preparación para proteger un área natural protegida, las especies, y que al final de cuentas terminan ganando sembrando vida y cortando árboles para sembrar acá. No existe realmente un área natural protegida. Sobre todo cuando te ponen el ejemplo de que en un área natural protegida el ejército te va a poner hoteles y un casino. Claro. Entonces necesitamos que verdaderamente se creen estas áreas, que verdaderamente se protejan y mitigar los daños de esto. Aspiramos a que se detenga allí y que jamás pase un tren por la reserva de Calakmul. Que esto no suceda, que alguien recapacite, que el siguiente candidato en este momento no quiera expresarse porque sabe que levanta pus, pero que cuando esté en poder diga, no, si esto es una locura, porque es una salvajada desde el punto de vista que quieras, financiero, legal, científico, es una salvajada montarse un tren en la selva de Quintana Roo y también en la selva de Calakmul. Pepe, ¿has tenido miedo? Sí, pero todos mis miedos se hicieron realidad. Caminamos por la selva y veíamos, tú has sobrevivido a huracanes, ¿no? Y tú cuando caminas por la selva y sabes que viene un huracán, ves los árboles, cuando caminas por la riviera, ¿no? Dentro de un hotel, si quieres, ves los árboles y sabes que viene un fenómeno que lo va a devastar todo y sientes impotencia porque no puedes salvarlo. No hay nada que puedas hacer para salvar las hojas de los árboles. Va a venir un huracán y va a tirar árboles, no vas a poder hacer nada, ¿no? Así era más o menos la sensación cuando caminábamos por la selva devastada, pero podíamos hacer algo. Teníamos miedo a fallar. Fallamos. Yo veo a mi hijo y le pido perdón, porque él viene conmigo a la selva y le digo, esto lo podría haber protegido para ti. Y fallé, man. ¿Sabes? Y luego me pregunta si tengo miedo de que me pase algo. A veces sí, porque sí que sé que hay gente que cree ciegamente en lo que dice este señor, así como hay... ¿Te han amenazado? Relativamente. ¿No? Mucha gente me ataca porque hablo raro y dicen que soy extranjero, que me regrese a mi país, ¿no? Y entonces me amenazan con extraditarme, ¿no? Con migración. ¿De dónde eres? Pues nací en Naucalpan de Juárez, soy mexicano. Hablo raro porque viví mucho tiempo fuera del país. Viví en Sudamérica, viví en Israel, viví en Medio Oriente, viví en Italia, en España. Y lo que hice fue regresar a mi país y quedarme. Yo venía por 6 meses a Playa del Carmen en el 2004 y me enamoré y me quedé. Mi interés, incluso si estuviese equivocado, mi interés por proteger este lugar es completamente genuino. Nace del amor que le tengo a esta tierra. Aquí nació mi hijo. O sea, aunque estuviese equivocado, no merecería este odio porque mi interés es genuino. Pero nadie me ha corregido. Todo lo que me hacen es atacar a nosotros, a todo el colectivo. Es atacarnos, insultos, repitiendo lo que se dice en mañaneras y demás, y consignas de propaganda. Pero argumentos, ninguno. Absolutamente ninguno. Y después, en algún momento, tuvimos miedo de que pudiera pasar algo violento, ¿no? Nos organizamos, hablamos de qué podíamos hacer si en algún momento nos veíamos que estábamos siendo seguidos, que pasaba alguien, si alguien desaparecía o algo por el estilo. Pero aprendimos que en realidad no había nada que temer porque esta gente se sabe impune. No soy un peligro. Lo que hemos denunciado en otro momento de la historia, en otro país, hubiera sido suficiente para detener todo el proyecto, para sacar gente del gobierno. Tenemos videos del señor May extorsionando a adultos mayores en ejidos, diciéndoles, ¿de dónde crees que va a salir el dinero de tus pensiones? Pues del Tren Maya. Ahí está el video, ahí está la imagen de él hablando. No pasó absolutamente nada. No hubo ninguna consecuencia, el señor siguió trabajando, no pasó nada.
Claro. Entonces, estamos protegidos por la impunidad que los rodea a ellos. No les importa. En una ocasión me llegó ahí por uno de los grupos que estaban preocupados porque te estaban buscando. Y de repente me empezaron a, también me contactaron por distintos, dicen, no, pues estamos tratando de localizar a Pepe, porque fue con medios de comunicación a una parte del tramo 5, y hasta las 7, 8 de la noche no habías regresado. Ya después apareció todo eso, pero eso me llamó la atención de que estaban realmente, dije, si están así, es porque hay miedo, es porque hay, sí están temerosos, o sea, y no, pues no nada más están enfrentando nada más y nada menos que al sistema. Sí, esa vez nos metimos en una cueva, uno de los lugares más espectaculares sobre la Tierra. Se llama Garra de Jaguar. Es asombroso lo que hay allí, ¿no? Y es muy grande, es muy largo. Es la zona donde decidieron poner el puente atirantado, para no pasarle por encima. No porque lo están protegiendo, sino porque se les va a caer si ponen algo por allí. Es enorme eso, ¿no? Y fuimos expertos, eso nos fuimos con prensa. Y ir a las cuevas con Roberto, con Raúl, que es un experto en jaguares, con diferentes personas, es fantástico porque tienes una clase de todo. Sí. Cualquier cosa. Esta es la huella de un jaguar, esta es la huella de un puma. Ve este arácnido, se topa una araña vamos viendo y vamos identificando murciélagos. Entonces vamos caminando sigilosamente. Es fantástico. O sea, realmente te abruma la cantidad de conocimientos y de vida que encuentras en una cueva que se conecta con la selva, ¿no? Entonces íbamos registrando todo esto y pues sí, nos tardamos, llegamos hasta el tramo que en esa época arriba solamente había pilas de árboles muertos. Y denunciábamos, ¿no? Quisimos decir, este lugar es precioso, por favor no lo vayan a pasar por encima, tampoco les importó. Pero sí nos tomó mucho más tiempo de lo que en un momento habíamos calculado. Y sí fue muy... ahí no tiene señal, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando por fin salimos de la cueva, cuando por fin estábamos echando la carretera, los teléfonos de todos empezaron a sonar. Es decir, que el mío, más que todo, porque a mí me quieren más que al de Roberto. Un abrazo a mi buen Robert. Sí se preocupa más por mí. No, pero de repente... Fue terrible. Y sí había un gran movimiento de gente, porque aparte se hizo la confusión. Había gente que temía que yo hubiera estado buceando en una cueva. Entonces la comunidad de buzos se preocupó de que estuviese bajo el agua. Y también hubo gente que sí me ha expresado el miedo que tienen de que nos pase algo. Porque vivimos en un país con una tasa altísima de mortalidad de ambientalistas. Sí. También de periodistas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es más o menos... lo mismo, ¿no? Somos ambientalistas que reportan desde el lugar como corresponsales de guerra, ¿no? Entonces, sí lo entiendo. Y sé que hay muchos de mis colegas buzos, que tendrían mucho para dar, pero no lo hacen por miedo. Por miedo a sus familias, claro. Por miedo a ellos mismos, comprensible. Por miedo a sus negocios, y no los puedo culpar. Claro. No hay ningún reclamo de mi parte. Sé que hay mucha gente que en hotelería y demás que también están de acuerdo con nosotros, que nos dan apoyo. Es muy raro estar en un restaurante en Playa del Carmen y que alguien se acerque y me reconozca y me dé las gracias. Me pasa que estoy subiendo tanques a un barco en la playa y se me acerca un compadre y me dice, gracias. Ven a ayudarme. Sí reconocemos el apoyo, pero sí que hay gente que tiene miedo que haya represalias por Hacienda, que haya represalias en su trabajo. Tenemos compañeros que los han corrido de sus trabajos, no porque los jefes estén en contra de la defensa, sino porque tienen miedo que haya represalias contra el trabajo en sí. Lo entiendo, lo comprendo. También tengo muchos amigos que me han dicho, ¿para qué te metes en esto si lo van a hacer igual? ¿Para qué? ¿No? Y que ahora me dicen, ¿ves? Tenía razón, ¿para qué perdiste tanto tiempo haciendo esto? Pero si no hubieran tenido un ápice de... No, el daño sería mucho peor. Claro. Pero en todo caso, la alternativa era no hacer nada. Y créeme que en cómo estamos, los que estamos en la selva conectados, eso no era una alternativa. Porque hicimos lo mismo por manglares, hicimos lo mismo por otros cenotes. Era natural que hiciéramos esto.
Y después, hablando con otro gran colega, con Guillermo, que también es padre y demás, y hablamos del miedo de nuestras familias porque nos pasará algo y demás, en un momento le dije, es que al final de cuentas yo estoy educando a mi hijo para que si a mí me pasa algo, él jamás crea que tendría que haberme callado. ¿Sabes? Es terrible que me pasara algo, es terrible que mi hijo perdiera a su padre, pero que en la cabeza de mi hijo jamás quepa, mi papá tendría que haberse quedado callado. Eso no era una opción. Tenemos más miedo de las consecuencias de lo que están haciendo, de las consecuencias que nos pueden ocurrir a nosotros. Eso creo que es lo que lo resume. Pepe, yo creo que es una causa no perdida, porque, o sea, mientras siga la especie humana habitando la Tierra, tal pareciera como que somos, como que nos gusta autodestruirnos y ir destruyendo y darnos balazos, ya no en el pie, ya suicidarnos y demás. Creo que esta es una de muchas batallas. Estoy seguro que sé que les han hablado para otras batallas, para ayudarlo, pidiéndoles ayuda, porque están derribando árboles en tal parte, porque están invadiendo tal zona, porque quieren tirar demás. O sea, sé que está creciendo esto así como un faro así de luz de que por favor, ¿qué hacemos? Ayúdenos, ¿cómo nos organizamos? Queremos defender esto, en fin. Eso es fantástico y sé que suena catastrófico como es la humanidad y demás, pero en realidad la humanidad ha aprendido. La humanidad, en comparación en cómo estábamos hace 100 años o 200 años en cuestiones de salud, en cuestiones de comunicación, pues hemos avanzado mucho. Por eso cuando algo malo sucede, la diferencia es radical, ¿no? Este movimiento ha expuesto la impunidad de todos estos proyectos que destruían los ecosistemas y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pagaban una multa y adelante. Y ha inspirado a otros lugares. Entonces nos llaman de Acapulco. Pasó el huracán y ahí están los delfines todavía. ¿Yo qué tengo que ver? Claro. ¿Me entiendes? Pero la gente dijo, ellos igual y saben qué hacer. Y es increíble porque por todo esto hemos logrado tener más contactos y de Estados Unidos una asociación nos apoyó y fuimos a tomar y a poner en evidencia las imágenes que viste de los delfines allí. Fueron parte de nosotros. ¿Qué tenemos que ver? ¿Me entiendes? Se ha expandido esto. El tren que están montando ahora en el norte. Pues estamos en comunicación para que, a ver qué podemos hacer, ¿me entiendes? Y luego también te lo hacen como ataque. Ah, sí, eres muy ambientalista, ¿por qué no fuiste a salvarlos? Le digo, porque yo estoy defendiendo mi hogar. Tú vives allí, defiende tu hogar. Claro. Defiende tu hogar. Y esa es la lección más grande de todo esto. Por favor, si están tirando un árbol, un parque, contaminando tu río, tu laguna, cualquier cosa que esté cerca de tu hogar, tienes que tener la certeza de que sí puedes hacer algo. Hazlo. Claro. Nos vamos a unir. Las redes, los medios nos han permitido unirnos y estamos todos juntos. Si tú defiendes tu hogar y yo defiendo el mío, juntos estamos defendiendo nuestro hogar. Y eso es lo que tenemos que aprender de esto. Que algo como lo que se montaron ahora en la selva no vuelva a suceder. Pepe, muchísimas gracias. Un honor. Muchísimas gracias a ti. Más cafés como estos, ¿no? Pero ojalá con otros temas. Ahí tenemos que seguir hablando de tiburones, tenemos que seguir hablando de otras cosas. Claro, por supuesto que sí. Un placer. Muy bien. Pepe Urbina, gracias.